Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y ya sabe que esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos típicamente enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos también por todas sus preguntas bíblicas. Usted lo envía a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp, y nosotros respondemos diariamente a todas esas preguntas que entran y tomamos el tiempo de responder. ¿Por qué? Porque la audiencia merece que le dé una respuesta precisa y concisa de la palabra del Señor sobre sus preguntas. Y permíteme compartir ese número donde usted puede enviar sus preguntas bíblicas. El número es, note bien, el número es 51 993 093 959. 51 993 093 959. Ese número es para nuestra audiencia internacional, donde recibimos una gran parte de las preguntas. Y luego el número local en Cusco, en Perú, el número es 993 093 959 993 093 959. Y también pueden hacer sus pedidos de los videos de este ministerio, de esta enseñanza, y nosotros lo enviamos gratis a través del WhatsApp. Todo es a través del texto, el chat de WhatsApp, y es un privilegio de responderle a todos sus pedidos. Muy bien, nosotros también queremos extenderle a ustedes una invitación cordialmente a la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, específicamente en la zona de Huanchac. Y en Huanchac estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Guanacapa. La parte bajo de Guanacapa, Garcilaso con Guanacapa, el edificio 305, en el quinto piso, y gloria a Dios que hay un ascensor. Ahí cada domingo a las 9 de la mañana, la escuela dominical, a las 10:30, el culto principal, ¿ves? Y eso ocurre con el pastor Ángel Puente de la Vega cada domingo. Y luego a las 6 p.m. es el culto de oración, el estudio bíblico, los miércoles también. Y para ustedes que estén aquí en esta zona de nosotros, que estamos ubicados en Carolina del Sur, aquí estamos ubicados en Aiken, donde yo estoy pastoreando la iglesia bautista de Town Creek. Nosotros ahí tenemos nuestros cultos en español a las 8 de la mañana, a las 10 en inglés, y luego a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 6 de la tarde en español. Y para más información, comuníquese a través de esos números que acabo de compartir. Y el número local aquí es 310-804-7733, 310-804-7733, y nosotros estamos dispuestos para responder. Deje su mensaje a través del chat de WhatsApp, y nosotros vamos a responder. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, por favor. En Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 23. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 23. Y no se olvide que lo que estamos haciendo nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, explicando el sentido, dando el sentido, versículo por versículo, frase por frase, y algunas veces palabra por palabra. Y lo que hemos estado haciendo en esta sección de escritura se está tratando sobre el tema de la ira de Dios, el tema de la ira de Dios, y no es un tema agradable, pero es un tema que se tiene que compartir en detalle y detenidamente, con mucha paciencia y bien despacio, para que el pueblo pueda captar la realidad de la causa y el efecto moral, la causa y el efecto moral, o la intervención personal de Dios. Y ahí donde estuvimos leyendo y estudiando la última vez en nuestra última sesión. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, y vamos a estudiar de versículo 18 hasta 23, porque es nuestra costumbre de siempre estudiar en su contexto, porque es fácil sacar un texto fuera de su contexto y convertirlo en un pretexto, y eso es muy peligroso. Mira lo que dice aquí en versículo 18: porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado y de la manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Wow. Mire bien. Hemos estado con un buen tiempo aquí en versículo 18 y vamos a quedarnos aquí en versículo 18. Por esa razón yo te dije, expositivamente lo que estamos haciendo es enseñando versículo por versículo y luego frase por frase dentro de ese versículo y algunas veces palabra por palabra dentro de ese mismo versículo. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar el sentido completo de lo que está diciendo Dios así a nosotros hoy. Esto es importantísimo. Y ahora, si tú quieres más información de la última sesión, simplemente tienen que regresar a ver ese programa. Y también, y si no lo sabes, los programas también salen en Facebook también, y ahí lo vas a encontrar el Talmid. Mira bien. Note bien conmigo algo aquí es importante, porque y aún el canal donde estamos nosotros, ellos tienen también una página de Facebook y ahí va a salir también. Permíteme darle la oportunidad que donde tú puedes regresar y ver los otros programas, o si no, pedir el anterior y lo enviamos gratis. Muy bien. Ahora, estuvimos hablando de esta idea de los 5 alimentos de la ira de Dios. 5 elementos o 5 facetas de la ira de Dios. Y estuvimos hablando que después, con mayor detalle, ¿no? El apóstol Pablo comienza a explicar. Mira, yo creo que tú sepas algo. Hay un juego de palabras aquí, hay un juego de sentimientos, hay unas nociones, unas ideas que no tienen sentido. Y una de ellas es que yo puedo eliminar la mayor parte de mis malas obras, de mis pecados, haciendo buenas obras. Y si yo cometo 10 errores grandes o 10 pecados y yo hago 20 obras buenas, estas 20 puede anular las 10. Eso es un juego de palabras y un juego de nociones y pensamientos que no existen en la Biblia. Quizás existe en el mundo y quizás existe en la sociedad y quizás existe en la cultura, pero no existe en la Biblia. Y este programa se trata de la Biblia, no de la cultura. Pero sepa bien. Ninguna superabundancia de buena voluntad, de dádivas, de regalos a los pobres y ayuda a los demás, ni siquiera de servicio a Dios, podría eximir, ¿no?, a una persona de lo que Pablo denota con la expresión toda. Mira lo que él dice aquí, una vez más. Él dice en versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres. Contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que restringen la verdad. Que con injusticia restringen la verdad. Note bien. Estamos aquí ya por varios días sobre esta palabrita pequeña, toda, T-O-D-A. Esa palabrita nos causa un montón de problemas. Toda. Yo creo que tú sepas que ninguna superabundancia de buena voluntad, de regalos y ayuda a los pobres o ayuda a los demás, ni siquiera de servicio a Dios, puede eximir a una persona de todo de lo que Pablo denota con la expresión toda. Y como él explica después con mayor detalle, mira lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, por favor, porque vamos a comenzar a desarrollar esto y a continuar con el pensamiento del último programa, de la última sesión de enseñanza. Y él dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, él dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿En serio? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Ahora,
So, él está bien claro lo que está diciendo, porque es la palabra. Ahora, en ese mismo capítulo de Romanos capítulo 3, baje hasta el último versículo, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la palabra todos está aquí también bien claro. Obviamente, algunas personas son mejores que otras a nivel moral, eso es obvio, pero hasta la persona más íntegra o la persona más decente, ¿me entiende? De todas están lejos de alcanzar el estándar de justicia perfecto establecido por Dios. Todos. Yo estoy alejado de eso. Nadie se escapa de esta realidad. Nadie. Todos que están sintonizando en este momento, nadie se escapa de esta realidad. Tú y yo no somos perfectos, nunca hemos sido perfectos. Ahora estamos siendo perfeccionados, estamos mejorando, estamos madurando, estamos creciendo, pero no estamos a nivel de perfección bíblico. So, nadie alcanza y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, la bondad relativa, se lo puedo poner así, la bondad relativa del hombre comparada con el parámetro perfecto de Dios puede ilustrarse con el intento, como dije la última vez, el intento hipotético de pasar de un salto, por ejemplo, de Cusco a Lima, de Los Ángeles a Nueva York, de Perú a Florida, de Perú a Chile, de México a la China. ¿Me comprende? Es una distancia vasta. Y algunas personas ni siquiera podrían saltar, muchas otras saltarían unos 2, quizá 3 metros de distancia. Y unos contados atletas, super atletas, ¿no?, podrían saltar entre 7 y 9 metros. No obstante, el salto más largo concebible apenas cubriría la fracción más ínfima de la distancia requerida. La persona más moral, a ver si lo pueden poner así, la persona más moral tiene la misma probabilidad de alcanzar la justicia de Dios en sus propias fuerzas que el que tiene el mejor atleta del mundo de hacer un salto, como por ejemplo de Cusco a Lima. Todos, yo creo que tú entiendes, que todos sin excepción, todos, T-O-D-O-S, todos, subrayar, todos sin excepción estamos descalificados y destituidos de esa competencia. Ni siquiera podemos entrar para competir. El segundo énfasis de esta frase en la naturaleza de la ira de Dios no es como la furia de un demente que se descarga indiscriminadamente sin importar quién resulta herido o muerto. No. Tampoco es como el enojo manchado por el pecado de una persona que procura vengarse de una falta cometida. No. Mira lo que dice. Tenemos que tener mucho cuidado porque, mira, esto determina cómo yo me acerco a Dios. ¿Entiendes? ¿Cómo es que yo me acerco a Dios? Cuando yo ando mal, cuando yo peco, Señor. Yo tengo que entender cómo es que funciona la ira de Dios. Porque si no lo entiendo, yo tengo problemas grandes. Mira, en Romanos capítulo 1, regrese conmigo, en Romanos capítulo 1. Y mira lo que él dice en versículo 18. En Romanos capítulo 1, versículo 18, él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ahora, quiero subrayar esta parte, toda impiedad, injusticia de los hombres. Toda impiedad, injusticia de los hombres, con injusticia restringen la verdad. Ahora, tú tienes que entender que el enojo de Dios está reservado. El enojo de Dios está reservado y dirigido únicamente al pecado. El enojo de Dios está reservado y dirigido únicamente al pecado. Mira, esa palabra impiedad, cuando él dice toda
Mira, la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahora, esa palabra impiedad, ¿no? En griego, esa palabra impiedad es la palabra asebia o asebia en griego, ¿no? Y se deletrea A-S-E-B-I-A. A-S-E-B-I-A es la palabra asebia, ¿no? Impiedad. Y luego la palabra injusticia es la palabra adikia, A-D-I-K-I-A, A-D-I-K-I-A. Tenemos asebia o asebia o adequía, ¿no? Que son palabras en griego, ¿no? Tú y yo la conocemos en español como impiedad, injusticia. Son sinónimos. La primera palabra hace énfasis en una relación personal defectuosa con Dios. Una relación personal defectuosa con Dios. Y ahí está el problema. Para la mayor parte de nosotros tenemos una relación defectuosa personal con Dios. Ahí está el problema. No es algo que es recto y justo. No es algo que es recto y justo. Está distorsionado, defectuoso. Eso es lo que significa impiedad, o asebia o asebia. ¿Okay? Con Dios. Ahora, Dios está airado, porque esa es la palabra. Él está airado debido a que los hombres pecadores son sus enemigos y por ende son hijos de ira. Y esta es la cosa que no captamos, no entendemos o no queremos entender. Permíteme, a ver si lo puedo aclarar. Vete a Romanos capítulo 5. Y en Romanos capítulo 5, mira lo que dice en versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice esto, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su vida. ¿Por qué? Ahora, vete Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Ahora, dice que éramos hijos de ira. En Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿no? En otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En un tiempo nosotros éramos igual como cualquier otro pagano inmundano que está caminando por las calles. Así éramos. Ahora, si tú entiendes ese concepto, regrese conmigo Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1, te recuerdo lo que dice en versículo 18. Él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, dice, toda impiedad y también injusticia, toda asebia o adequía, ¿no? ¿Ves? Que con injusticia restringen la verdad. Ahora, esta palabra impiedad, ¿okay? Impiedad, ¿no? O asebia, ¿okay? Es una palabra que se refiere a una falta de reverencia, o de la devoción y adoración debidas al Dios verdadero. Una falta que conduce inevitablemente a alguna forma de adoración falsa. ¿Okay? Ahora, tú puedes adorar tu religión y tú andas mal. Tú puedes adorar tu pastor y tú andas mal. Tú puedes exaltar al sacerdote, tú andas mal. Tú puedes exaltar las cosas de la iglesia, tú andas mal. ¿Por qué? Porque si tú no te das cuenta, tú estás cayendo en la trampa de la impiedad. Asebia. En otra palabra, está reemplazando la persona de Dios con las cosas de Dios. Reemplazando la persona de Dios con las cosas que representa a Dios. Este es el punto aquí. Y aunque los detalles
¿qué es la otra palabra? Aunque los detalles y las circunstancias específicos no son revelados en su epístola. ¿Te recuerda Judas? Abre su Biblia en el libro de Judas. En el libro de Judas, mira lo que dice en versículo 14 y 15, porque solamente es un capítulo, es un solo capítulo, ¿no? Judas es capítulo 1, versículo 14 y 15. Digo el capítulo porque la gente se le olvide que solamente existe un capítulo. Pero no mira lo que dice en versículo 14, porque yo creo que Judas le informa que Enoc, ¿te recuerdas hablando de Enoc? El descendiente justo de la séptima generación después de Adán profetizó sobre la venida del Señor. Mira lo que él dijo. Él dijo, en versículos 14 y 15 de Judas, él dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. ¿Para qué? Mira lo que dice el versículo 15. Para ejecutar juicios sobre todos, otra vez sale esa palabra, todos, y para condenar a todos, otra vez esa palabra todos, los impíos, ¿de qué? De todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Ve? Por eso te digo que nadie se escapa de este asunto. Es la razón por que tú y yo necesitamos arrepentirnos, Señor. Ayúdame, Señor, perdóname en mi ignorancia. Yo creía que yo te estaba alabando, adorando, y yo y te habían reemplazado, y sin saber te habían reemplazado con las cosas suyas, y ves, en vez de mantener esa relación íntima contigo. Mira, aquí utiliza algo. ¿Qué es lo que está utilizando? Aquí utiliza un cuanto modos el tiempo impío para describir cuál es el foco de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora. Mira, otra vez, regrese conmigo, Romanos capítulo 1, versículo 18. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18, él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Otra vez, quedas ahí, impiedad, injusticia de los hombres. Quédese ahí en esa parte, subrayar esa parte. Ahora note que la segunda palabra es la injusticia. Esa es la segunda palabra clave aquí. Es la injusticia. Abarca un concepto. ¿Qué concepto abarca? Abarca el concepto de impiedad. Pero se enfoca en los resultados. En sus resultados, ¿no? El pecado ataca primero la majestad de Dios y después ataca su ley. Los hombres no actúan rectamente porque no están relacionados correctamente con Dios, quien es la única medida y fuente, de la rectitud. Es inevitable que la impiedad conduzca a la injusticia. Esa es la realidad. Puesto que la relación del hombre con Dios está errada, su relación con sus semejantes también es incorrecta. Los hombres tratan a los demás hombres como lo están haciendo, debido a que tratan a Dios de esa misma manera. Mira, y se lo digo así, la enemistad. La enemistad del hombre con sus semejantes se origina, ¿no?, en el hecho de estar enemistado con Dios. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando sobre causa y efecto moral? Causa y efecto moral. La razón por que tú le faltas respeto al pastor, porque tú le faltas respeto a Dios. La razón por que tú le faltas respeto a la iglesia, porque tú le faltas respeto a Dios. La razón por que tú le faltas respeto a la palabra de Dios es porque tú le faltas respeto a Dios. Esto no es complicado. Es que la gente lo rechaza la verdad. El pecado es, mira, a ver otra vez. El pecado es la única cosa que odia a Dios. El pecado es la única cosa que Dios odia. Él no odia a la gente pobre o a la gente rica. Él no odia a los sencillos o a los inteligentes. Él no odia a las personas sin talento o los que tienen grandes habilidades, ¿no? Él solamente odia el pecado que esas personas y todas las demás practican por su naturaleza pecaminosa. Y el pecado acarrea su ira de forma inevitable. Esa es la realidad.
Perdón. Por esa razón yo te dije que, mira, ya vamos. A ver, estamos ya 4 o 5 días hablando sobre este tema. Dice, ay, ¿hasta cuándo te va a salir ese tema? El problema es que esa es la profundidad y la amplitud del tema en la Biblia. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Nuestra responsabilidad como pastores debe de ser de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Por esa razón es importantísima que nosotros, ¿ves? De predicar toda la palabra, enseñar toda la palabra, y caiga donde caiga, va a tener que caer. Esto no se trata de, ay, qué tema me gustaría oír, ese no me gustaría. No, no, no. Tú tienes que escuchar todo el consejo de la palabra de Dios. Y yo te voy a asegurar algo, te va a caer gordo, no te va a gustar. Mira. Sepa bien. Ahora, si tú entiendes eso, hemos hablado 1, 2, 3, 4 facetas o 4 elementos de este concepto de la ira de Dios. Llegamos al quinto. Número 5, la causa de la ira de Dios. La causa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque restringen la verdad o detienen la verdad de Dios. Una vez más, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos, ¿ves? Contra todo de los hombres, contra toda impiedad y injusticia, con que restringen o detienen la verdad. Ahora, yo quiero que tú entiendas eso. Mira, tú te puedes hacer loco todo lo que tú quieras, pues no eres loco. Mira, me encantó porque una persona escribió y yo le contesté, ¿no? Y dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, preguntamos, que Dios haga responsable a todas las personas por sus fallas morales y espirituales y que estén tan airados al respeto cuando hay gente que tiene mucho menos oportunidad que otros para escuchar el Evangelio y llegar a conocer a Dios? Escuche bien. Esa fue una de las preguntas de un miembro de nuestra audiencia que le mandó por nuestro chat de WhatsApp. Yo quiero que tú, mira, voy a repetir la pregunta. Esta es una excelente pregunta. ¿Cómo es posible que Dios haga responsables a todas las personas por sus fallas morales y espirituales y que esté tan airado al respeto cuando hay gente que tiene mucha menos oportunidad que otros para escuchar el Evangelio y llegar a conocer a Dios? Y dije, wow. Bueno, ¿dónde comienzo? Porque me maravilla la pregunta, ¿no? Y es una buena pregunta. Es una buenísima pregunta. La respuesta es que, debido a su disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. Esa es la respuesta. Esta frase podría traducirse así. Quienes constantemente, mire, con él dijo que la ira de Dios se revela desde los cielos desde los cielos de los hombres que con injusticia restringen o detienen la verdad de Dios. Tú lo puedes decir de otra manera, así lo puedes decir. Dice, quienes constantemente tratan de detener la verdad aferrándose con firmeza a su pecado. Lo voy a repetir. Esta es la mejor manera, más sencilla que yo lo puedo decir, así, mira. Que quienes constantemente tratan de detener la verdad aferrándose con firmeza a su pecado. Ahí está el problema nuestro. ¿Sí o no? Tú sabes la verdad, ¿verdad? Tú conoces la verdad. Pero a pesar de conocer la verdad, te aferras a tu pecado. Es una decisión. Mira, nadie te está torciendo el brazo de seguir en el pecado. Nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para seguir en tu pecado. Es que tú te has aferrado a lo que tú te quieres aferrar. Esa es la realidad.
Esa es la realidad. Cuando él dice que la injusticia, en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde los cielos de los hombres que con injusticia restringen la verdad o detienen la verdad. Mire, esa injusticia es tanto como una parte de la naturaleza, ¿no?, del hombre, y que toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Cada persona que me está sintonizando en este momento, sea en las redes sociales, o sea en la televisión, o sea en la radio, a todos aquellos que están a la distancia de mi vista y a la distancia de mi voz, todos nos encontramos en ese paquete. Todos nos encontramos en ese mismo problema. Como Pablo declara en el versículo siguiente, mira lo que dice. Ahora, vete ahora a Romanos capítulo 1, versículo 19. Vete al siguiente versículo, versículo 19. Mira, Pablo declara el siguiente versículo. Él dice: lo que Dios se conoce se manifestó, se le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Mira lo que dice. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Voy a repetir. Porque lo que se conoce acerca de Dios, este es Romanos capítulo 1, versículo 19, él dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Ahora, una vez más, tú te puedes ser loco, pero no eres loco. Y con todo respeto, él quiere recalcar que todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades específicas para conocer la palabra de Dios y escuchar su evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios acerca de su existencia y naturalezas santas, pero que de todas maneras tienen la inclinación universal, ¿ves?, a resistir y contradecir esa evidencia. Si tú me dices a mí que, bueno, es que no es justo porque esas personas que están que están en la jungla, que están en la selva, que están en las montañas, no tienen la oportunidad de escuchar el evangelio. No, ellos ya saben, es evidente en su corazón, porque Dios lo ha hecho evidente en su corazón que Él existe. Tú puedes ser un gran intelectual y si tú quieres vender ese paquete de mentiras y comprarla, ese es el problema suyo. Pero la Biblia dice con claridad, y este es el juicio que la luz del mundo vino. Mira, por muy escasa los hombres, mire, que sea la cantidad de la luz espiritual que tengamos, Dios garantiza que cualquier persona que se le busque, sinceramente puede encontrarle. ¿Quién en la historia de la humanidad, de la raza humana, quién en la historia de 8 billones de habitantes en esta tierra, en este planeta, puede decir que buscaron a Dios y no lo encontraron? Dios no está perdido. Dios no está escondido. Él dijo: me buscaréis y me hallaréis. Es lo que dijo el Padre. Dios dice: me buscaréis y me hallaréis. Permíteme. Vamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por favor. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, por favor. Jeremías capítulo 29. Mira lo que dice. Y permíteme encontrar el versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Él dice: me buscaréis y me encontraréis. Cuando me busquéis de todo corazón. Cuando me busquéis de todo corazón. A ver, ¿lo está buscando con todo tu corazón o a medias? Dios no está perdido. Dios no está escondido. Él está ahí enfrente de tu nariz. Mira. No obstante, los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios. Esta verdad quedó demostrada conclusivamente en el ministerio terrenal de Cristo, aun cuando tuvieron cara a cara al Dios encarnado, la luz del mundo. Vete en
Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, mira lo que dice. Vamos a regresar a Juan capítulo 3, por favor. Y mira lo que dice, permíteme, versículo 19. El Evangelio de Juan capítulo 3, mira lo que dice, versículo 19. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 20. Él dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Sí o no? ¿Tú te recuerdas a David? ¿Te recuerdas a David? ¿El salmista David? ¿El rey David? Vete allá en Salmo 14. Salmo 14. Mira, Salmo 14. Mira lo que dice en Salmo 14. Salmo. Estoy aquí en Salmo 34. No, Salmo 14. En Salmo 14, mira lo que dice en Salmo 14, versículo 1. Como David había proclamado cientos de años atrás, él dijo esto: el necio ha dicho en su corazón. Eddie Ildefonso no está diciendo esto. El salmista David dijo, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Ni uno. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo porque ellos innatamente se dan cuenta de que un Dios así los haría responsable de rendir cuentas por los pecados que aman y los cuales no quieren renunciar. Esa es la verdad. Mira, en este ministerio yo respondo a docenas y docenas de preguntas diariamente de nuestra audiencia. Y me recuerdo, todavía me recuerdo. Me dijeron, yo viví en Cusco, en Perú, por 5 años, mira. Y me dijeron, nunca te van a aceptar. Y es cierto. Nunca van a aceptar el evangelio en la radio, nunca van a aceptar el evangelio en la televisión. ¿Sabes lo que descubrí? Que era una mentira. Era una mentira. Los que debían de estar más emocionados con la oportunidad de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo deberían ser los creyentes. Los que me estaban, con la palabra busco, los que me estaban desanimando más eran los creyentes. Miren, nadie te va a aceptar. Yo no quiero que me acepten. Te van a odiar, te van a rechazar. Que me odien, me rechacen, eso a mí no me importa a mí. Mira, yo duermo bien. Con esta cabecita toca la almohada en la noche, yo quedo roncando en mi gloria. Eso a mí no me molesta, yo no lo voy a personalizar. Pero lo que descubrí, que la mentira más grande que nadie va a aceptar. Mira, ya nosotros vamos 4 años en el aire. Y lo que me ha asustado es que el programa se ha expandido, y hay gente, ahora son miles que están sintonizando y están escribiendo y tienen preguntas espirituales, preguntas bíblicas. Mira, toda persona, sin importar cuán tan aislada esté de la palabra de Dios escrita o de la proclamación clara de su evangelio, tiene suficiente verdad sobre Dios que le es evidente tanto en su interior como a su alrededor. Eso está bien claro. Y que le da la capacidad suficiente para conocer a Dios y reconciliarse con Él si tiene el deseo genuino de hacerlo. Mira. Por esa razón yo no tomo esto personal. No tengo el lujo. No tengo el lujo de eso. Mira, te lo voy a mostrar. En Romanos capítulo 3. No. Capítulo 1. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1. Estuvimos leyendo versículo 19, yo creo que. Vamos a Romanos capítulo 1. Mira lo que dice en versículo 19-20. Otra vez, 19-20.
porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Mira, no me digas que Él no es evidente en tu corazón, o eres un mentiroso, eres una mentirosa. ¿Por qué tú crees que tú tienes una conciencia de culpabilidad? Este es el Espíritu Santo tratando contigo. En versículo 20, él dijo, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es debido a que los hombres rechazan responder positivamente a esa evidencia que están bajo la ira y la condenación de Dios. Ahora, en Juan, ¿te recuerdas? Regrese conmigo Juan, capítulo 3. Y mira, yo comparto muchos versículos. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú pienses en algo. ¿Ve? Esta es la palabra de Dios que nos estás hablando. No es Eddie Ildefonso. Olvídate de Eddie Ildefonso. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? En Juan capítulo 3, versículo 19 dice esto. Él dice, y este es el juicio. Cuando yo veo un versículo y comienza así, este es el juicio, tenemos problemas. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Por esta razón Dios está airado, Dios está molesto contra el impío todos los días. En Salmo capítulo 7, versículo 11 dice lo siguiente, repito, en Salmo capítulo 7, versículo 11 dice lo siguiente, dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Wow. Contra el impío. ¿Te fijaste que hemos invertido 6 días solamente hablando del versículo 18? 6 días, 6 horas completas tratando solamente sobre el versículo 18. Es tan profundo y tan rico. Esa es nuestra responsabilidad como pastores. Es de entrenar a la gente con la palabra, no entretenerlos de payaso. Mira, ahora lo que quiero hacer aquí, ahora entrar en versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 18. Abre su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 19 y vamos a llegar al segundo punto de nuestro bosquejo del versículo 18 hasta 23. ¿No? Y aquí este punto en versículo 19 se trata sobre la prueba de Dios. La prueba de Dios, la mente y la conciencia. Dios es el único Dios y vivo y verdadero. Revela su ira porque los hombres rechazan lo que hay en ellos. Esto es, rechazan el testimonio de sus conciencias, de sus pensamientos y sus razonamientos acerca de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 19 dice esto, dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Ahora, en la versión de la Biblia católica o romana, en la versión Dios habla hoy, escuche bien cómo lo dice. Y me encanta esta versión. Lo dice así, dice, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Mira, basta con esa tontería. Yo no sé nada de Dios. Mira, vete a vender ese paquete de mentiras en otro lugar, en otro lado. Dios no falla. No es posible que Dios puede fallar. Dios se ha revelado a tu persona, en tu corazón, en tus razonamientos, en tu conciencia, aún en tus pensamientos. Tú puedes mentir todo lo que tú quieras. Como David ha proclamado cientos de años atrás. ¿Te recuerdan? En Salmo capítulo 14, versículo 1, él dijo esto. Él dijo una tremenda verdad. Él dijo, el necio ha dicho en su corazón. Necio ha dicho en su corazón. No hay Dios.
se han corrompido, han cometido hechos abominables, y no hay quien haga el bien. Esa es la realidad. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo. ¿Por qué? Porque ellos innatamente se dan cuenta de que un Dios así lo haría responsable de rendir cuentas por los pecados, ¿ves?, que aman y los cuales no quieren renunciar. Quiero machitar. Quiero darle esto otra vez y otra vez y otra vez y otra vez para que penetre tu corazón. Toda persona, sin importar que tan aislada esté de la palabra de Dios escrita o de la proclamación clara de su evangelio, tiene suficiente verdad sobre Dios que le es evidente tanto en su interior como a su alrededor. Y que le da la capacidad suficiente para conocer a Dios y reconciliarse con Él si tiene el deseo genuino de hacerlo. Y ahí es que tú no tienes el deseo. No es que tú no tienes la capacidad, porque estás capacitado. Es que tú no tienes deseo. Una vez más, él dijo aquí en versículo 19, Romanos capítulo 1, él dijo, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Tú crees que Dios ha fallado hacerse evidente en tu persona? No. Es que te encuentras como el necio que dice en su corazón que no hay Dios. En versículo 20, Romanos capítulo 1, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, ¿ves?, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Mira, papito, tú no tienes excusa. Tú puedes jugar todo lo que tú quieres jugar, pero tú no tienes excusa. Te puedes excusar conmigo y yo contigo, pero no con Él. No con Él. Es debido a que los hombres rehúsan responder positivamente a esa evidencia que están bajo la ira y la condenación de Dios. Una vez más, ¿te recuerdas que yo te dije que allá en Juan capítulo 3 versículo 19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas? Por esta razón Dios está enojado, Dios está airado contra el impío todos los días. Yo no sé si te puedes imaginar eso. Mira, ¿te puedes imaginar que Dios está molesto contigo 365 días? Yo veo el calendario. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y otra vez enero, febrero, etc. Yo estoy, un momentito, 365 días al año Él está enojado, airado contigo. Solamente hay 24 horas en un día. En un año, eso representa 8.670 horas en un año. Él está airado, enojado, molesto contigo. Porque tú te haces el loco que no eres. Tú prefieres aferrarte a tus pecados que reconocer la verdad en cuanto Dios te está presentando. Esa es una decisión que tú has tomado libremente. No me venga con el paquete que el diablo te puso una pistola que tú tienes que seguir siendo un malvado. No. La decisión es suya. No existe ninguna excepción en la ley de Dios por las circunstancias de tu vida que te permite ser un malvado y rechazar a Dios. Porque Él se hizo evidente en tu corazón. So, papito, mamita, tú vas a tener que responderle a Él. No es con Eddie Ildefonso. Es con Él. Mi papel, mi trabajo es dirigirlo a la cruz del Señor Jesucristo. Porque es ahí donde tú hallas la respuesta de la vida eterna. Se halla solamente en